No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross, de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Se cerró la Copa del Mundo de ciclocross y lo hicieron con las dos carreras, la de Mads Mechelen y la de Hogenhagen, y con victorias en las dos para los mismos, Mathieu van der Poel y Pau Pietersen. Si queréis, empezamos ya con la carrera del sábado, donde fue un día con algunas sorpresas. Algunas se cumplieron, otras se quedaron a medio camino. La imagen yo creo que es la de Mathieu van der Poel llegando a meta y haciendo el gesto de que había sudado para ganar la carrera. Yo creo que ha sido una de las que más le ha costado en esta temporada. Dos primeras vueltas donde Mathieu van der Poel se lo tomó con calma, y cuando encendió el motor para ya, pegar el hachazo definitivo, pinchazo, que lo deja atrás y lo deja a nada más y nada menos que 23 segundos por detrás de Thibaut del Grosso. Sí que es cierto que quedaba más de la mitad, mucho más de la mitad de la carrera, por tanto tiempo de sobra para poder reaccionar. Lo tuvo fácil porque Tibones hace un gran esfuerzo para cerrar el hueco que llevaba Thibaut del Grosso y a su rueda se lleva a Nils van de Poel y a Mathieu van der Poel. Al final, otro pinchazo de Van der Poel, por suerte cerca de la zona de boxes, que no tuvo tanta repercusión y eso casi ni se notó que había pinchado. Y a falta de 2 vueltas fue cuando llegó ya el intento definitivo de Van der Poel, cuando ya cogió aire de la primera remontada y de la segunda semi-remontada, pues es cuando decide atacar y cuando acaba con la carrera. Nueva victoria para Mathieu van der Poel. En ese momento firmaba su victoria número 50 en Copa del Mundo e igualaba a Bent Ness en ese registro. La verdad es que está haciendo, como siempre digo, como estoy diciendo en este año, un año redondo y donde se le ve sin una grieta por ningún sitio, es decir, que no se le ve ninguna fisura por donde poder atacarlo. La verdad es que está muy, muy redondo Mathieu van der Poel. Segundo, Thibaut del Grosso, que mejoraba su imagen de venidor. Yo me quedé, ya lo dije la semana pasada, me quedé un tanto decepcionado con la carrera de Thibaut en venidor y aquí en cambio sí que fue una carrera bastante más sólida. Tercero, Nils van de Poel, llegando al momento clave de la temporada y sin bajar el pistón. Y cerraba así un triplete de Alpecin, donde Tibones, que siempre le penalizan los pequeños errores, esta vez en la arena final iba en segunda posición y pierde la primera posición de ese grupo y se va a la última. Es decir, que de haber quedado segundo, haber quedado cuarto, porque se engancha de nuevo, no pasa el tramo de arena de la mejor forma. Si recordáis que os dije la semana pasada sobre el tramo de arena de Benidorm, aquí, por ejemplo, era mucho más cortito, pero sí que tuvo incidencia en algún momento de la carrera. Quinto, Felipe Ors, volviendo a tener una grandísima actuación, y la verdad es que ya está repitiendo esas actuaciones continuamente, ya es parte de los grandes del ciclocross. Sexto, Gerben Kuipers, que de vez en cuando se acuerda de que es un corredor de ciclocross, porque ya sabemos que es un buen corredor, pero que está teniendo muchos altos y bajos en esta temporada. Séptimo, Kevin Kuhn, haciendo una buena carrera. Octavo, Tom van der Bos, que no está tan regular como en otras temporadas. Noveno, Mens Hendrik, que vuelve a encadenar otro top 10. Y décimo, en este caso, Cameron Mason. Aquí tenemos que apuntar
el abandono de Joris Neuhaus después de 3 pinchazos, es decir, que cuando uno pincha 3 veces parece que ya no es su día. Acordaros de que este circuito, el primer año, no sé si estoy hablando de 2022 o así, fue muy criticado porque hubo muchísimos pinchazos y los corredores dijeron que incluso era peligroso. Sí que es verdad que se hizo una limpieza bastante exhaustiva de recorrido, pero parece que viendo los 3 pinchazos de Joris, los pinchazos de Mathieu y todos los otros pinchazos que ha habido, parece que la cosa sigue estando ahí, ¿no? Ese tema candente de los pinchazos. Y también en esta carrera, el porrazo que hubo en la salida entre Joran Viseur y Pim Rohan. La verdad es que nos asustó un poquito la estampa de Joran Viseur porque se estuvo un buen rato. Creo recordar las imágenes de que aún pasando la primera vuelta todavía está estirado en el suelo, pero al final pudo recuperarse bien. Es decir, no tuvo ninguna fractura ni se rompió nada. Es decir que bueno, buenas noticias en ese sentido, ¿no? Para Joran, porque parecía otra cosa. Y también comentar un detalle que nos pasó en la grupeta de Telegram. Ya sabéis que estáis invitados, @ciclismoayeroy, si os queréis pasar por ella. Fue Lucas Freire que nos pasó una foto de como un plafón, como una valla publicitaria donde ponía Eli, gracias campeón, ¿no? Recordando a Eli Iserbyt, porque había ganado también allí. Lo que pasa es que el domingo también me comentaron que allí también en Hogenhagen también le habían puesto esa pancarta. Por tanto, vaya, un recuerdo emotivo, importante para un corredor que lo ha dado todo, que le había dado todo por el ciclocross y que de repente ve como eso se va y no puede continuar haciendo el deporte que le apasiona. La verdad es que se le echa en falta a Eli Iserbyt. Y en mujeres sí que hubo cierta sorpresa, bueno, cierta no, sorpresa, porque Lucinda Brand no estuvo en el podio. Y eso había ocurrido en 63 carreras de forma consecutiva. Y este es el nuevo tope que ha puesto Lucinda Brand como récord, tope de 63 podiums en carreras. En declaraciones de Lucinda Brand dijo que había tenido un mal día y que también dijo que no es un circuito que le guste mucho, que entre una cosa y la otra, pues se acabó gestando la carrera. También hubo un comentario que dijeron que llegó sin apoyar muy bien la mano en el manillar, pero ya me adelanto, el domingo ya sabéis que no salió. Y en la nota que pone Lucinda Brand dice que tiene como un dolor en una de las pantorrillas, ¿vale? Vamos a ver que no sea nada, porque sería una pena que Lucinda Brand no estuviera al 100% para disputar la carrera más importante del año, que es la de la semana que viene, para ella el sábado, y es el Mundial. Y en la carrera, ¿qué pasó? Pues victoria para Puck Pietersen, segunda victoria en 10 carreras. No se puede decir que lo tuvo fácil, porque Amandine Fouquenet se lo puso bastante complicado, sobre todo con esas idas y venidas, es decir, parecía que Amandine controlaba la carrera, de repente perdía tiempo, volvía, perdía tiempo, pero yo creo que fue fundamental un pinchazo de la francesa para que Pietersen se fuera sola de cara a meta. Yo creo que ese sí que fue el momento decisivo. La verdad es que fue una lástima para Amandine Fouquenet ese pinchazo que la dejó fuera de la posibilidad de ganar esta carrera. Segunda, al final, Ceylin Alvarado, de nuevo en otra carrera de menos a más, da como extrañas sensaciones, ¿no? Como que de no poder llegar a Puck Pietersen. Creo, no sé, vamos a ver cómo llega al Mundial, pero me da que si tiene un buen día, cuidado con Ceylin, porque se está apuntando también. Es decir, ahora se están apuntando aquí al carro claramente. A ver, Lucinda ya estaba subida en ese carro, pero Puck se está apuntando, Ceylin también se está apuntando. Y no sé si Amandine Fouquenet también está subida a ese carro, donde podría dar una sorpresa. Tercera, por cierto, Amandine Fouquenet, que creo, como digo, que hubiera podido estar con Pietersen muy cerca del final. La verdad es que está firmando una temporada brutal. Si queréis podéis comparar resultados del año pasado con resultados de este año y veréis el cambiazo que ha pegado esta corredora. Sería buenísimo que la pudieran entrevistar y que nos comentara
qué ha cambiado este año o qué ha hecho este año para mejorar tantísimo, ¿no? su rendimiento. Cuarta, Sara Casasola, que volvía y lo hizo muy bien. Está claro que le faltó al final de carrera un poco de resistencia porque se quedó. Estaba también luchando con ellas, con las con las 3 que antes he comentado, pero al final tuvo que ceder. Quinta, Cristina Zemanova, que unos días te la hace buena, las otras te la hace mala. En este caso, la carrera fue buena. Y Lucinda Brand acabó 10ª y estuvo luchando por momentos en la 5ª plaza, intentando incluso cerrar ese hueco con las de delante. Al final no lo consiguió y también vimos cómo llega a meta dejándose ir y perdiendo varias posiciones. Nos vamos al domingo y el domingo estábamos en Hockenheim, en terreno Mathieu van der Poel. Ya sabéis que el circuito lo diseñó y lo diseña y lo arregla el padre de Mathieu, Adri van der Poel. Y nada, yo creo que 2 vueltas en grupo donde Tibor del Grosso intenta irse y eso es lo que provoca a Mathieu van der Poel. Es decir, Mathieu van der Poel parece que está muy tranquilito, que en las carreras de este fin de semana ha intentado gastar un poquito menos, es decir, no atacar de tan lejos, ir un poco más en grupo. Pero claro, Tibor del Grosso se intenta ir y eso es lo que hace que se encienda la espoleta de Van der Poel y se van los 2 solos. Ton Aert se ve incapaz, está durante un tiempo Ton Aert intentando cerrar el hueco hasta que al final se ve como Ton Aert mira hacia atrás como pidiendo relevo, ¿no? Para que alguien le pueda dar ese relevo y pueda intentar cerrar, pero ya es demasiado tarde porque se han ido los 2. Van der Poel y del Grosso. Al final, lo que tenía que suceder sucede, que es Van der Poel que se va solo. Curiosamente, del Grosso es cazado por detrás y comienza una carrera que ya hemos visto en otras ocasiones. Van der Poel haciendo un entreno de calidad y los demás intentando pelear entre ellos por la segunda plaza. En un momento de esta carrera, Tibones intenta abrir gas y vemos cómo parece de nuevo que del Grosso y Nils van der Poel son los más fuertes de la carrera, pero no consiguen irse, son cazados. Y llega un momento, y casi hasta la última vuelta, que si no me descuento, había como 15 corredores en ese grupo que se estaban peleando la segunda posición. Si no me descuento, fue así, casi hasta la última vuelta. Al final, nueva victoria para Mathieu van der Poel, 51 victorias en Copa del Mundo, y yo quiero apuntar aquí que si después de ganar el Mundial de Hulls se retira, como insinuó que se iba a retirar porque ya tendría 8 mundiales y ha superado el récord que ahora tiene igualado, y además, fijaros, aquí también ha superado el récord de Sven Nys, pues yo creo que más motivos todavía para poder colgar la bicicleta en ciclocross porque ha conseguido otro hito. Con esta victoria también certificaba el trofeo, la Copa del Mundo, por tanto ganador de la Copa del Mundo, y es la segunda que consigue, la primera la consiguió en 2018. Por detrás, pues tuvimos de nuevo otra de esas tibonadas que se suele decir, tibones. Recordáis Hockenheim, ¿no? Que después de la bajada se afronta la meta que es en constante subida, ¿no? Pues Tibones va segundo otra vez con pequeña ventaja y hace un sprint con las manos encima del manillar en vez de hacerlas abajo, casi como si fuera un novato, uno que acaba de empezar a correr, y en cambio los otros 2, del Grosso y Van der Poel, que van con las manos bajo el manillar, puede imprimir más fuerza y lo superan otra vez. Por tanto, nuevo triplete para Alpecin, 2 tripletes consecutivos, y si no, la semana pasada no, que Felipe Ors acabó tercero. Iba a decir que ya llevan 2 semanas haciendo tripletes, no, llevan 2 carreras consecutivas haciendo triplete, y otra vez pues Tibones, dándole al manillar, aquello típico. Al final quinto Ton Aert, sexto Felipe Ors, que consigue sprintarle a Joris y ganarle la 6ª plaza. Octavo Gerben Kuipers, Filippo Fontana, que volvía a aparecer aquí en el top 10. Noveno, 10º Jensen Mitchell. En este caso, Mace Hendrix en la posición 14. Por tanto, no pudo redondear un nuevo podium. Y las chicas, pues ya hemos dicho que Lucinda Brand
no iba a correr Hogenhagen. Yo lo que no entiendo es que por qué Lucinda Brand corrió el sábado. Si ya tenía la Copa del Mundo en el bolsillo, ¿para qué gastar más? ¿Por qué no quedarse y entrenar? Porque al final, fijaros lo que hizo el sábado. Es decir, el sábado no le sale a cuenta para nada la carrera que tuvo que realizar. Si hubiera sido una carrera que dices, voy a salir, voy a ganar y me voy a llevar 5.000 euros, pues como mínimo te sale a cuenta, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber reservado, y más teniendo la Copa del Mundo en la buchaca, como se suele decir. Y nada. Aquí tuvimos también una carrera en grupo hasta mitad de carrera, y allí Puig, Amandine, Sara Casasola y Zemanova parecen las que pueden tener un mejor ritmo. Lástima de la caída de Sara Casasola en uno de los pasos por meta, después de la pequeña rampa que hay. Justo cuando se entra en el circuito, se va al suelo y ahí Casasola pierde todas sus posibilidades de poder hacer una buena carrera. Luego hubo de esperar al momento en que Pietersen decide irse sola, mientras que Fouquenet tenía un extraño bajón. La verdad es que me dejó un poco descolocado, porque esto sí que no fue un pinchazo, no fue nada, simplemente fue como si hubiera apretado un freno y se hubiera ido para atrás, y eso lo aprovechó Zemanova para firmar una segunda posición. Pietersen, nueva victoria, 3 de 11 en esta temporada, apuntándose, como digo, a la lista de posibles candidatas al triunfo en el Mundial. Zemanova segunda, Fouquenet tercera, Zoe Bakestad cuarta, que volvía a hacer una carrera un poco digna, quinta Shirin Van Anrooy, y al final séptima Sara Casasola. Lo que está claro es que corredoras como, pues no sé, Inge van der Heyden se continúa, parece, recuperando, acabó octava. Annick Van Anvelt, yo no sé si está intentando guardar aire o ya no puede más, acabó en la posición número 12. Leonid Bellment acabó en la posición número 16. Me extrañó que Celia Gueri no hiciera mejor carrera, porque al principio justo de esta carrera iba adelante y yo había puesto muchas expectativas en ella. Acaba en la posición número 16. También mal día para Annemarie Worst, que se retiró a mitad de carrera, por tanto cerrando una temporada un poco convulsa en ese sentido. Y poca cosa más os tengo que contar de esas dos carreras. Así ha sido un vistazo muy, muy flash de lo que sucedió, y parece una cosa clara, ¿no? Que el nombre de Mathieu van der Poel estaría ahí por encima de los demás para llevarse su octavo mundial, y que luego estarían los que intentarán meterse en el podio, ¿no? Y en el podio pues podemos esperar de todo. En principio todas las apuestas están en 3 nombres que parece que son los más fuertes: Thibonés, Thibaut de Crosso y Nils van de Poel, pero luego están los que llevan toda la temporada ahí corriendo, donde también quiero incluir, como no, a Felipe Ors, a Joris, a Tom Aers, todos esos corredores que han estado ahí. Veremos si Michael Van Zorenhout estará para poder correr el Mundial, pero claro, perdiéndose estas 2 últimas semanas, yo no sé ni cómo estará de punto de forma. Eso sería un poco la vista previa a este Mundial de Hulls. Ese será el domingo. Y el sábado tenemos las chicas, y se ha puesto la cosa interesante, porque si hace unas semanas teníamos clarísimo que Lucinda Brand era una candidata casi invencible, ahora, como digo, está Puig Pietersen, está Ceylin Alvarado, está incluso Amandine Fouquenet para poder estar peleando esa posición, o como mínimo entre ellas 4 tienen que estar las 3 posiciones de podio. Me cuesta más ver quizás a Zemanova, aunque ha dado buen rendimiento en las últimas 2 carreras, y vete a saber, ¿no? Si Shirin puede estar, si Sara Casasola, después de volver y recuperarse y sin tener ningún percance, puede estar también delante en la carrera. La verdad es que va a ser interesante. Yo creo que va a ser muy divertida la carrera de chicas. Y ya está, y lo dejamos aquí en este Embarrados, penúltimo, por cierto, Embarrados, con el del Mundial. Como cada año cerraremos los podcasts de Embarrados, y me estoy pensando si continúo haciendo las previas de las últimas, creo que quedarían 5 carreras para acabar la temporada. Estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 carreras que darían para acabar la temporada. Ya veremos a ver si las hago en Sastak, las previas de
de esas carreras. Ahora mismo lo que tengo ganas, porque la verdad es que el invierno también se hace largo, lo tengo que decir, que se hace largo con este contenido semanal y además en Navidad, acordaros que fue casi cada día con las carreras. Y tengo ganas ya de cerrar el Mundial y ya, bueno, ponerme ya el traje definitivo de ruta y tirar hacia adelante. Os quiero dar las gracias por estar ahí cada semana, porque sois unos fans encomiables, que os gusta que os hablen de ciclocross y por eso yo creo que tiene sentido este podcast. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a todas vosotras por escucharme. Acordaros de que si podéis, me podéis dejar un like para que la gente vea que habéis pasado por aquí, os ha gustado. Y como siempre digo, sed felices, disfrutad del barro. Chao, chao.